Las escrituras no son una colección de eventos o historias, son el testimonio coherente de la advertencia que Dios ha hecho a este mundo y es la esperanza para los que vivimos en el tiempo del fin. En cada historia bíblica resuena la voz de Dios llamándonos a la preparación, a la entrega y a poner nuestra confianza solamente en Cristo Jesús. Y esta semana comprenderemos mejor lo que estoy diciendo, con la lección número 10 que trae como título Sobre quiénes ha llegado el fin. Soy el pastor José Herreño y te invito para que me acompañes y juntos exploremos este estudio tan importante. Ahí donde estás, quiero invitarte para que elevemos una oración. Querido Padre, gracias una vez más por este privilegio que nos concedes de volver a estudiar esta lección, que trae un mensaje poderoso y queremos, Señor, que nos ayudes a que el mensaje quede grabado en nuestra mente, pero también lo podamos practicar. Por eso ilumínanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, la cita para memorizar esta semana aparece en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí la Biblia presenta, en esta semana veremos cómo la Biblia presenta relatos históricos que sirven como advertencia y que nos dan ejemplos para quienes vivimos en este tiempo final. Historias y testimonios de cómo el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo ellos revelan principios eternos que prefiguran eventos futuros o mejor, actuales, pero también previos a la venida de nuestro Señor Jesús. Y también veremos acerca del juicio investigador. Y sabemos a través de lo que dice la palabra de Dios es que Dios guía la historia sin violar la libertad humana. Y nos muestra que a través de Cristo, Él es el centro de toda la profecía, de todo mensaje de la Biblia. Cristo es el centro. Y al estudiar estos relatos comprenderemos mejor los eventos finales y fortaleceremos nuestra fe porque podemos encontrar esperanza. Y el apóstol Pablo nos recuerda que quien cree estar firme debe cuidarse de no caer, viviendo con humildad, con la vigilancia y en la total dependencia y obediencia al Señor Jesús. En la lección del domingo, la ira del Cordero. La visión del sexto sello que aparece en Apocalipsis presenta un cuadro estremecedor del fin del mundo. Esta escena profética la estudiaremos en este día y no es solo un aviso de juicio, sino también una revelación solemne de la reacción humana ante la gloriosa manifestación de la venida del Señor. Veamos lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En esta oportunidad, pues se ve cómo se habla del sexto sello de Apocalipsis. Y aquí se desata una serie de eventos cósmicos, tales como el terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna convertida en sangre, la caída de las estrellas y el cielo que desaparece como un pergamino. Estas señales no son meramente fenómenos naturales, son símbolos también proféticos de los juicios finales que pretenden mostrarnos que preceden cada una de ellas a la venida del Señor Jesús. Estos eventos son hechos históricos que marcaron etapas del juicio investigativo y también el despertar de la iglesia adventista. Nosotros podemos entender que el terremoto, por ejemplo, de Lisboa que sucedió en 1755, es un cumplimiento de esta profecía del sexto sello. Pero también el oscurecimiento del sol en 1780, que se dio, al igual que la caída de las estrellas en 1833, son fenómenos que se han presentado que cumplen con lo que dice la profecía de manera literal y de manera simbólica.
Todo esto, hermanos, nos habla de eventos que asombran al mundo, pero nos muestran y representan el colapso de las estructuras terrenales ante la gloria de Dios, ante todo lo que el Señor ha anunciado que se ha cumplido. Cada detalle apunta a la certeza de que el universo mismo responderá a la venida del Cordero. Y esto sacude el orden establecido por el mundo. Todo esto es una señal de que el Rey de Reyes se acerca y que la historia humana está llegando a su clímax, a su momento final. Otro aspecto que se menciona aquí en Apocalipsis, en este sello, es que el cielo se enrolla y todo monte y toda isla se remueve. Y esto tiene un propósito y un significado, y es que no habrá refugio humano suficiente cuando Cristo se manifieste en gloria. La naturaleza misma de este momento muestra que la naturaleza predicará el último sermón a la humanidad impenitente. Cuando el cielo se oscurezca, será Dios quien hable por última vez a un mundo que no quiso oír cuando pudo hacerlo. Y esto, hermanos, muestra la crueldad del corazón del ser humano al no aceptar a Dios. Pero Dios tendrá que aparecer. Y el Señor tendrá que aparecer aunque los seres humanos no quieran recibirlo o aceptarlo. Pero el texto sigue diciendo en Apocalipsis 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En medio de los desastres descritos en este sexto sello, lo más estremecedor no son las cosas que suceden, sino la reacción de los impíos. Porque desde los reyes hasta los siervos, todos se esconden en las cuevas rogando que las montañas caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque han visto al rostro del que está sentado en el trono, porque están viendo que el Cordero ha venido y que su ira vendrá. Lo notable es que los perdidos no preguntan qué está pasando, sino que reconocen quién es el que viene. Y esto indica que ya ellos habían sido advertidos. Es decir, que ellos ya oyeron el mensaje, pero endurecieron su corazón. Y sabían que el Cordero iba a venir. Sabían del trono, sabían del juicio, pero no quisieron someterse, no quisieron obedecer. Ahora, en el día final no hay ignorancia, hay terror. Y no desean conversión, sino desaparición. No buscan redención, sino huida. Prefieren la muerte antes que aceptar al Redentor, al que despreciaron tanto. Y está la evidencia de una conciencia que ya no puede excusarse, que ya no puede hacer nada. ¿Sabes? Que el mensaje se pasa a lo que la lección nos mencionaba en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús aquí utiliza la historia del diluvio para advertir sobre el peligro de la indiferencia espiritual, que es realmente lo que está sucediendo hoy día en la iglesia, pero en el mundo también. Y tú dirás, ¿por qué hay tanta apatía? ¿Por qué hay tanto desinterés? ¿O por qué hay ese aparente deseo de ir a la iglesia, pero no lo hacemos de manera sincera? Y eso es tibieza espiritual, eso es indiferencia espiritual. No nos importa la hora de llegar a la iglesia, no nos importa si hacemos culto personal, no nos interesa si oramos, no estamos preocupados por ganar un alma. Y todo eso muestra la condición en la que nos encontramos. Y en los días de Noé, dice la Biblia, que la gente vivía su rutina sin prestar atención a la predicación del juicio. Comían, bebían, se casaban, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Asimismo será la venida del Señor. Y la advertencia del Señor es clara. El mayor peligro no es la maldad,
No es lo que pase, no es la destrucción, sino la distracción que impide que nos estemos preparando. Porque durante 120 años Noé predicó. Durante 120 años anunció al mundo lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Y nadie del mundo quiso atender a esa advertencia. Exactamente lo mismo sucederá antes del fin. Los mensajes de los tres ángeles, la predicación mundial del Evangelio y los llamados del Espíritu Santo serán suficientes para que toda persona tome una decisión. La mayoría estará ocupada con sus negocios, estará entretenida, estará en sus placeres y no serán sorprendidos por ignorancia, sino por incredulidad voluntaria. Y por eso la demora de la venida del Señor no es una excusa, es una oportunidad, hermanos queridos, que nosotros estemos ahora predicando, anunciando, recordando al mundo que Cristo viene pronto. Cada día sin que Cristo venga es una muestra de su paciencia y de su deseo de que todos procedamos al arrepentimiento. El relato de Mateo continúa dando ese deseo de que nosotros comprendamos lo que va a pasar. Entonces el versículo 40 sigue diciendo, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya como lo leímos, nadie sabe el día y la hora. Y esto llena de incertidumbre a cada uno de los cristianos que creemos y esperamos al Señor. El propósito de no revelar la fecha es fomentar una vigilancia constante. Si supiéramos el día, pues podríamos caer en el peligro de postergar nuestra preparación y esperaríamos a que ya llegando la fecha, pues entonces busquemos la manera de prepararnos. Pero como no lo sabemos, no sabemos cuándo vendrá el Señor, cada día debe vivirse como si fuera el último. Y dice la Biblia que en el campo, en el molino, en la casa, unos serán tomados y otros serán dejados. No por azar. Y esto no está hablando de arrebatamiento, como algunas iglesias lo consideran. Esto está hablando de preparación. Algunos serán preparados y estarán preparados para el día de la venida del Señor. Y esto no es por azar, sino por preparación. Incluso sobre este aspecto es importante entender algo. Y es que lo que dice el apóstol Pedro, él advierte que en estos últimos días, donde muchos burladores surgirán, van a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Pero esto hace parte de lo que el Señor anunció, porque esto cumple las profecías bíblicas. Y a medida que pasa el tiempo, muchos van a dudar, muchos van a dejar el barco. Sin embargo, para quien muere sin Cristo, la segunda venida ya será inmediata. Por eso no podemos estar dudando, cuestionando, debemos estar prestos, vigilando, recordando que el Señor viene pronto, que el Señor vendrá por su pueblo, el Señor vendrá por aquellos que se están preparando. No hay diferencia entre el fin del mundo y el fin de mi vida. Porque, ¿sabes por qué no? ¿Por qué no hay diferencia? Porque si hoy yo muero, debo estar preparado. Pero si hoy el Señor viniera, también debo estar preparado. Entonces no hay diferencia, porque yo no controlo el tiempo y no tengo cuánto tiempo de vida está establecido para mí. Por eso la urgencia no es saber cuándo vendrá el Señor, sino la entrega y la actitud de estar listos ahora. Hoy nos toca velar y vivir en preparación constante, porque no sabemos si nos sorprenda la muerte o la venida del Señor. Y para las dos debemos estar preparados. La lección del lunes, la evangelización de Noé. En una generación donde hay corrupción y donde lo normal era la incredulidad, y esto reinaba en la vida de todas las personas del tiempo de Noé, hubo un hombre que caminó y confió en Dios. Por eso el relato de Noé
no es solo una simple historia, es una advertencia y es un recuerdo de lo que pasará con nosotros. Hoy también suena el eco del martillo del arca. Y vamos a recordar lo que sucedió en el tiempo de Noé. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué palabras tan fuertes. Pero también es de entender que la generación de Noé estaba sumida en un caos moral. El pecado se había convertido en norma cultural y no había freno para la maldad. Y esto afecta no solo el comportamiento externo, sino también el corazón y los pensamientos. La corrupción no era superficial, era compartida en todo el mundo, desde niños hasta adultos. Y el Señor advirtió que en los últimos días serían como en los días de Noé. Y esto no se refiere solamente al pecado sexual o a la violencia, sino también a la indiferencia espiritual, que creo que es peor. Cuando no queremos, cuando no aceptamos, cuando estamos ciegos al llamado de Dios. La tragedia mayor no fue el juicio, sino la ceguera decidida a no ver y escuchar a Dios. Hoy el mundo refleja ese mismo patrón. El pecado se racionaliza y se practica. Pero en cambio la profecía, el mensaje de la verdad se ignora y con esto entonces la gracia de Dios se desprecia y no se valora la salvación que Dios ha hecho. Pero a pesar de esto, la Biblia enseña que Dios siempre ha tenido su remanente. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El mensaje de Noé, pues si lo vemos bien, era impopular. Y cuando él construye el arca, ese mensaje que daba a través de esa construcción sonaba como algo ridículo a los ojos. Y los resultados quizás eran escasos, porque Noé tuvo que esperar y perseverar durante 120 años. Y él se mantuvo fiel a la palabra del Señor. Y aunque Noé no esperó ver lluvia para construir el arca, él creyó a Dios. Y más que sus esperanzas en ver un resultado, una señal o alguna evidencia para que él pudiera creer más o para que su familia creyera más o para que el mundo le creyera, él simplemente creyó y obedeció a lo que Dios le dijo. Este testimonio, hermanos, es una exhortación para nosotros también, porque ahora, en un mundo que ridiculiza la fe, en un mundo donde se burla de los cristianos, en un mundo donde la fe, lo espiritual, se ve como algo malo, pues somos llamados nosotros también a predicar con perseverancia. Los frutos no siempre serán inmediatos. Posiblemente nos pase como a Noé, que nos toca esperar muchos años. Pero sabes, la fidelidad es más valiosa que la aprobación de los seres humanos, que lo que el ser humano pueda decir, que lo que el ser humano pueda otorgar esa autorización o esa aprobación o ese consentimiento. La misión no se mide en números. La misión, este ministerio que el Señor nos ha dado a predicar, se mide por obediencia, se mide por fidelidad. Dios no nos ha pedido resultados, sino fidelidad. Nos ha pedido que convirtamos cada fuerza que hagamos en un esfuerzo por el Señor, por una predicación especial a lo que debemos hacer, que es ir a anunciar el Evangelio. Nuestra tarea es predicar. Y aunque el mundo ignore la advertencia, cada predicador, cada evangelista, cada misionero debe creer así como lo hizo Noé, que con fidelidad, con reverencia y con obediencia fue hasta el fin,
hasta el día que el Señor le dijo, entra al arca. Al igual, nosotros hoy tenemos la misma invitación. Pero mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 35 en adelante. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aunque no siempre veamos el fruto de manera inmediata, el trabajo misionero nunca es en vano. Noé predicó durante más de un siglo y solo una familia entró al arca, pero a los ojos del cielo fue exitoso. Su mensaje quedó registrado eternamente en las Escrituras y también en el cielo, como un ejemplo de fidelidad. Hoy muchos de nosotros tenemos la misma tarea, sembrar, y a veces con lágrimas, a veces con rechazo, a veces con dolor, pero cuando anunciamos a Cristo y su venida, vamos a estar seguros de que estamos en el sendero correcto. Y aunque la falta de respuestas, aunque el desánimo aparezca, Dios ve cada esfuerzo y Él ha prometido que su palabra no volverá vacía. Incluso cuando parece que nadie escucha, las semillas quedan en los corazones. Algunas germinarán años después. Quizás otros será después de la partida de nuestras vidas. Y no sabemos cuál semilla prosperará, pero cada una tiene un potencial eterno. El deber del cristiano no es producir frutos, sino sembrar fielmente. Y la cosecha es del Espíritu Santo. Hoy más que nunca, hermano querido, necesitamos evangelistas que prediquen persona a persona, que persistan con esperanza, que no midan su trabajo por números o estadísticas, sino por la obediencia al Cordero. Que no esperen señales o evidencias del cielo para que ustedes puedan avanzar o podamos avanzar, porque cada martillazo al arca es la predicación más precisa de que Cristo volverá. Y recuerda, sin embargo, que la recompensa no se mide aquí, sino en la eternidad. Y la recompensa será dada a todos los salvos. La lección del martes, la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no solo fueron destruidas por fuego, se convirtieron en símbolo de advertencia para las generaciones futuras y más para nuestro tiempo. El apóstol Pedro menciona aquí un modelo de lo que pasa en el juicio divino y anticipa lo que ocurrirá al mundo, lo que pasará en este tiempo final antes del regreso del Señor Jesús. Veamos lo que dice el libro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el juicio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Pedro aquí entrelaza 3 juicios divinos históricos. El primero, los ángeles caídos, el mundo antidiluviano y las ciudades de la llanura. Estas referencias no son simples ilustraciones, sino también son declaraciones escatológicas. Aquí se habla de Sodoma y Gomorra, que fueron puestas de ejemplo, que señalan a Sodoma y Gomorra lo que sucederá a quienes vivan impíamente en estos últimos días. Las escrituras no suavizan el lenguaje. Habla de la inmundicia, de la rebeldía contra el señorío divino, contra la arrogancia espiritual
que son señaladas como características comunes entre los antediluvianos, los sodomitas y también los impíos del tiempo final. Hoy también, hermanos queridos, estamos en medio de una generación que ha normalizado la impiedad. Pero así como el Altísimo rescató a Lot, también promete liberar a los piadosos antes del castigo final. Y hermanos, esto debe ser una bendición para nosotros, saber que no, a pesar de que viene destrucción, a pesar de que vendrán catástrofes, el Señor todavía mantiene su misericordia para aquellos que realmente y de verdad quieren seguir al Señor. Pero sabes, Judas capítulo 1, versículos 5 al 8 nos menciona algo más. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El libro de Judas traza una conexión directa entre apostasía y juicio y menciona tres ejemplos: un Israel incrédulo, ángeles rebeldes y otra vez a Sodoma y Gomorra. Y aquí se hace una acusación severa contra estas ciudades, que no es solo de inmoralidad, sino de prácticas que transgreden los límites divinos establecidos para la sexualidad y la dignidad humana. Por eso, hermanos, cuando se habla del fuego, aquí alude a una consecuencia definitiva y ejemplar por las decisiones tomadas por los seres humanos. Estas ciudades tuvieron una destrucción radical, absoluta y completa. Y además, Judas recalca tres rasgos del mismo espíritu sodomita. Y tú piensa en esto, si esto se repite hoy día: contaminación de la carne. Contaminación de la carne es vivir de acuerdo a la carne. Rechazo de la autoridad y blasfemia contra las potestades superiores. Esto describe, hermanos, una rebelión, en pocas palabras, total, porque abarca lo moral, lo espiritual y lo intelectual. Entonces, cuando venga el juicio, por tanto, no es una sentencia donde Dios actúa con enojo porque sí. No, es simplemente el resultado, el fruto de una degeneración progresiva que ha despreciado la misericordia de Dios. Por eso Dios actúa y obra. Pero sabes, Ezequiel también nos da algo muy importante que nos daba la lección. Ezequiel 16, 46 al 50. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, las cuales habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Este texto está bastante fuerte, porque Ezequiel ofrece una perspectiva poco común sobre Sodoma. El problema de Sodoma no era solo carnal, sino también sistémico. Es decir, tenían comodidad egoísta, indiferencia ante el pobre, desprecio a la justicia. Y este diagnóstico es similar a lo que vivimos actualmente. Una generación que vive para el placer, sin propósito.
sin compasión y sin temor a Dios. Estamos siguiendo de igual forma los pasos de Sodoma. Y usted dirá, uy, pastor, tampoco, no exagere, no estamos tan así. Pero sorprendentemente, Dios acusa aquí en el texto a Jerusalén de haber ido más allá de Sodoma en su corrupción. Ezequiel está diciendo que el pueblo de Dios, el pueblo que debía ser luz, se había corrompido y estaba peor que Sodoma. El pueblo de Dios no puede escudarse en su nombre o en su historia, ni su conducta del pasado, porque posiblemente en el pasado fuimos buenos, o es que yo soy adventista, o es que yo soy un hijo de Dios. Es aquí donde el mensaje deja de apuntar a los de afuera, y aquí ahora tenemos que pensar y señalarnos directamente a nosotros, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. La historia de Sodoma y Gomorra es una advertencia doble. Primero, al mundo que ignora a Dios. Y segundo, a la iglesia que se vuelve indiferente al llamado de Dios. Pero también es una esperanza, porque a pesar de todo esto, la Biblia habla de Lot, que fue librado, que en medio de la destrucción para Sodoma y Gomorra, Dios mantuvo su palabra y guardó a los suyos. No somos llamados a huir físicamente, estamos llamados a ser libres espiritualmente, a salir de la cultura del pecado, a afligir en nuestra alma en medio de la perversión, a vivir una vida de obediencia, de fe. Y en medio de todo lo que vemos, no podemos igualarnos al mundo, ni ser como el mundo, ni poner nuestras estacas de nuestra vida en lo que el mundo ofrece. Tenemos que cada vez alejarnos más, vivir lejos, no amar el pecado, no amar lo corrompido, no buscar crecer en lo que nos lleva a lo malo. Más bien, menguar, buscar a Cristo y seguir al Señor. Realmente, si queremos ir al cielo, no podemos tener un espíritu sodomita, no podemos vivir como el mundo vive. Debemos despreciar todo lo que se llame pecado, todo lo que desprecia a Dios. Todo eso debe estar a un lado, porque nuestra ciudadanía no es de Sodoma, ni siquiera de este mundo. Nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. La lección del miércoles, el juez de toda la tierra. En un encuentro íntimo entre el Altísimo, entre Dios y Abraham, se revela un principio trascendental. Los juicios de Dios no son arbitrarios. Dios se somete voluntariamente al escrutinio humano, mostrándonos que su justicia es siempre perfecta, siempre misericordiosa y siempre transparente. Y es lo que vamos a ver en esta lección. Génesis capítulo 18, versículo 17 en adelante. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. La Biblia muestra que Abraham es llamado amigo de Dios. Y como todo amigo fiel, Dios le comparte su propósito, le anticipa lo que ocurriría con Sodoma. Y esto muestra la coherencia del Dios en lo que dice Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Aquí la profecía no es solamente para predecir, sino que revela el corazón de Dios, quien desea que sus hijos o Abraham conociera sus caminos. Y se muestra la transparencia de Dios, que se convierte en ese cimiento para que nosotros podamos tener confianza. Dios nos avisa antes de actuar. Y en medio de la cultura de secretos, de injusticia, el Señor establece un modelo de integridad, de honestidad, de transparencia. Pero mira lo que sigue diciendo el texto. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Aunque el Señor es omnisciente,
Dios emplea un lenguaje y un método que asegura que todas las inteligencias de todo el universo entiendan y conozcan su juicio. Esta es una de las bases del juicio investigador, enseñado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que Dios examina, Dios valida y confirma antes de ejecutar un juicio. El proceso investigativo revela un principio vital. El juicio de Dios es completamente justo porque se basa no en lo que Él quiere hacer, sino en los hechos, no en suposiciones, no en lo que a Dios le parece, no. Aunque Dios es omnisciente, omnipresente y sabe todo y es sabio, Dios no está basando sus juicios en lo que Él cree o en lo que Él quiere. Dios basa sus juicios en los hechos que cada ser humano dio. Es decir, por nuestra conducta, por nuestras palabras, por palabras y conductas, por nuestra fe, por nuestra obediencia, por nuestro actuar, Dios juzgará. Dios registra por esa razón todo lo que hacemos y lo hace para mostrar con transparencia y con evidencias del actuar del ser humano. Y esto da sentido al juicio, porque previo al regreso de Cristo se hará una revisión de los libros en el milenio. En la tercera venida de Jesús, antes de que el Señor venga en la tercera venida de Jesús, habrá un milenio, un tiempo, como dice Apocalipsis 20, donde se revisarán los juicios de Dios, donde los salvos podremos tener acceso a los libros y allí se abre la justicia divina ante todos los seres creados, para que comprendamos a la luz de lo que sucedió y podamos confiar en el carácter soberano del Señor. A través de este juicio podemos estar tranquilos de que Dios ha hecho bien las cosas. Pero mira lo que dice, sigue diciendo el texto. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallará allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Aquí se ve un conmovedor diálogo entre Dios y Abraham. No solo se muestra la pasión intercesora de Abraham por Sodoma y por su familia, sino también la disposición de Dios para poder disponerse a hablar con un ser humano, con el que él consideraba su amigo. Con cada número que Abraham le ofrecía, le decía, bueno, Señor, si hay 50, bueno, quizás 45, después 40, después 30, bueno, bajó después a 20, al final 20. Si hay 10 justos, si hubiese 10 justos, Señor, con 10 sería suficiente para que no la destruyas. Pero sabes, el corazón de Dios responde con la voluntad de perdonar. Incluso dice, no la destruiré por amor a los 10. Y este pasaje ilustra la profunda compasión de nuestro Señor. Aún en medio de la corrupción de Sodoma, el Señor estaba dispuesto a salvar por causa de unos pocos justos a esta ciudad. Sin embargo, por más que Dios nos ame y quiera salvarnos, el Señor debe realizar su juicio. Y es a lo que se refiere Apocalipsis 20, 11 y 12. Mira lo que dice. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Durante el milenio, los redimidos tendrán acceso a los registros del cielo y lo harán para entender por qué algunos no están en la eternidad. Y esto no implica que Dios se justifique, sino que se ofrece como testimonio de ese carácter puro, sabio y justo. El juicio final será comprendido y todos los salvos
entenderemos el por qué Dios permitió la destrucción, la muerte y la salvación para algunos. Incluso los ángeles nos ayudarán a entender el motivo de la salvación y la perdición. De esta manera, no habrá duda en todo el universo acerca del proceder de Dios. Todo ser creado se postrará y declarará, como dice Apocalipsis 15:3, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Sabes? Sodoma y Gomorra fue destruida porque había evidencias, porque había un juicio que ya se había hecho previamente. Y lo que Dios hizo con Abraham fue simplemente mostrarle cómo él desearía salvar. Pero cuando el ser humano no desea y no hay ni siquiera 10 justos, Dios tiene que destruir. Y en el tiempo final y en este tiempo, Dios ha permitido un juicio investigador. Se está revisando los casos, se están viendo la vida de los seres humanos. Pero Dios, cuando juzgue, cuando Dios determine salvación para alguno o perdición para otro, no habrá sido porque Dios quiso salvar a unos porque le cayó bien, sino porque cada uno determinó cuál era su destino. Tú y yo tenemos la misma oportunidad de decidir. ¿Qué quieres? ¿Perdición? ¿Muerte eterna? ¿O salvación y vida junto con nuestro amado Señor? Esa respuesta la tienes que dar tú. La lección del jueves, el juicio previo al advenimiento. En la vasta sala del juicio celestial, donde los libros se abren ante millones y millones de seres, el universo contempla en reverente silencio. Y Daniel capítulo 7 nos revela que antes del retorno del Señor se llevará a cabo un juicio decisivo e investigador. Veamos lo que dice el libro de Daniel capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí el profeta Daniel contempla una escena impresionante. Se ve que el anciano de días se sienta en un trono resplandeciente que pues tiene el símbolo de pureza, de autoridad y de juicio. Este trono tiene ruedas de fuego y representa la movilidad, la presencia divina de Dios en acción. Ahora, la corte celestial está compuesta por innumerables seres y ángeles que viven con solemnidad y reverencia. Mientras los libros son abiertos, no son allí textos simbólicos, son los registros reales de la vida donde están contenidas las decisiones, las acciones morales de los seres humanos. Y allí se puede ver en este juicio que no es para informar a Dios, pues Él todo lo sabe, sino para revelar que su justicia es completa. Allí los ángeles, como observadores celestiales, necesitan evidencia que confirme que Dios es justo al salvar o rechazar a cada persona. Este juicio refleja a un Dios que en lugar de actuar en forma arbitraria, rinde cuentas de su proceder ante los seres creados, ante los seres humanos y ante los seres celestiales. Pero sabes, Daniel capítulo 7, versículo 13 en adelante sigue mencionando: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí ya en Daniel 7, o en esta sección, se ve como en el momento culminante de la visión aparece uno como hijo de hombre. Esta expresión obviamente la conocemos porque es una expresión que señala a Cristo Jesús. Ahora, Él se presenta ante el anciano de días, no como acusado, sino como representante y abogado de los redimidos. Allí se le otorga al Señor dominio, se le otorga gloria y se le otorga reino, lo que indica que este juicio no solo culmina en la vindicación de los santos, sino en la coronación de nuestro Redentor. Pero mira lo que sigue diciendo el texto en Daniel 7:22 en adelante. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino,
pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El juicio termina con el retiro del poder del cuerno pequeño, porque durante lo que dicen los textos, estos textos, versículos 23 y 26, se muestra cómo el reino fue quitado, o el liderazgo de Dios fue quitado por el cuerno pequeño, que es un símbolo de los poderes opresores y anticristianos de la historia, del imperio romano, de la iglesia católica. Pero ¿cuál es el resultado? El resultado final es que será devuelto ese reino y recibirá al final el reino y el dominio y la majestad. Y estos son entregados a los santos de Dios, al Rey de Reyes también. Esta transferencia de poder muestra que el juicio es un acto liberador para el pueblo de Dios, que esta restauración es una herencia eterna que recibiremos. Y el juicio previo, es decir, el juicio investigador, es una buena noticia para todos nosotros, que se viene realizando desde 1844. Es la confirmación de que nuestra fe no es en vano, que nuestras luchas no son en vano. Y aunque imperfectos que seamos, estuvimos sostenidos por la gracia de Dios. En este juicio, hermanos, donde el carácter de Dios será vindicado, no podemos escondernos y mucho menos vivir en pecado. No podemos vivir sin la provisión de la solución que Dios ha dado a nosotros. Esa solución dada a través del la justa vida de Cristo. Debemos vivir en Cristo, caminar en Cristo y hacer todo para el Señor. La lección del viernes, para estudiar y meditar, recordaremos una cita que nos da la lección en esta semana. Y es que, hermanos, la gracia de nuestro amado Redentor revela aún más el hecho de que debemos considerar que en el juicio celestial, Él no solamente es nuestro abogado, también es nuestra garantía de que con Él podemos todo. Profetas y Reyes nos dice lo siguiente: las acusaciones de Satanás contra quienes buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le provoquen sus pecados. El carácter deficiente de ellos le causa regocijo, porque sabe que solo si violan la ley de Dios puede dominarlos. Sus acusaciones surgen únicamente de su enemistad hacia Cristo. Por medio del plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Por sí mismo, el hombre no puede enfrentar estas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas de pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, presenta una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de su alma. Intercede por su causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. El enemigo sabe que cuando los hijos de Dios violan la ley de Dios, caen bajo su dominio. Y es precisamente ahí, en ese estado, donde desea mantenernos esclavizados. Los ataques de Satanás no se dirigen solamente a nosotros, sino que también los dirige hacia quien puede redimirnos. Porque mira, la salvación no descansa en lo que nosotros hacemos para salvarnos, sino en la intercesión poderosa de nuestro Redentor. Por eso Satanás quiso tentar a Jesús. Por eso quiso destruirlo cuando estuvo en la tierra. Porque sabía que sin Jesús podíamos o estamos perdidos. Por eso el enemigo no apela a una justicia humana, sino a su justicia perfecta, la justicia perfecta de Jesús, a esa justicia que nos ofrece a nosotros salvación. Por eso cada alma rescatada es una derrota directa al reino de las tinieblas. El Señor Jesús, como sumo sacerdote y como abogado nuestro, no está simplemente salvando personas, sino también restaurando el orden moral del universo y vindicando el carácter de Dios ante toda su creación. Sabes, hermano querido, esta lección creo que es importantísima que la entendamos. Muy importante. Si es necesario que vuelvas a repetir el video, repítelo y escúchalo y apréndelo y más que todo, sé consciente de lo que estamos viviendo. Tiempos finales. Estamos viendo los tiempos finales
y debemos vivir de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que creemos, a la verdad, a la palabra de Dios. Y quiero hoy retarte a que coloques allí en los comentarios, coloques la siguiente frase: mi abogado es Jesús y con él ya soy salvo. Voy a volver a repetir: mi abogado es Jesús y con él ya soy salvo. Escríbela en los comentarios si sientes que el Señor es tu abogado y es tu Salvador. Hoy vamos a orar. Oremos para agradecer a Dios. Querido Padre, gracias por este mensaje, porque sabemos que nada viene por casualidad. Si estás permitiendo que escuchemos este mensaje es porque es necesario que hagamos una preparación en nuestra vida. Ayúdanos a no tener el espíritu de Sodoma y Gomorra. Ayúdanos a no vivir como en los tiempos de Noé. Ayúdanos, Señor, a que como cristianos levantemos la luz, la antorcha de la verdad y podamos vivir de acuerdo a ella. En este tiempo, Señor, nos llamas porque estamos viviendo los tiempos finales y es este tiempo que debemos vivir consagrados, convertidos y entregados, Señor, a tu causa. Pido tu bendición y pedimos, Señor, que a cada persona que ha estudiado este mensaje, Señor, tú le bendigas grandemente. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar hasta este momento. Gracias por compartir, por darle me gusta, por suscribirse a nuestro canal de YouTube como Pastor José Reño. Si usted no me sigue en las redes sociales, busque en Instagram, Pastor José Reño, en Facebook, Pastor José Reño, y allí también podemos compartir. En Facebook compartimos algunas reflexiones constantes, así que si usted solamente nos sigue aquí en YouTube, vaya, péguese una pasadita por allí por Facebook y dele seguir, Pastor José Reño, y tenemos la página verificada, así que podrá saber cuál es. Y les esperamos allí. Que Dios nos bendiga, nos veremos en una próxima lección y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.